A la mesa porque está Carlos Heller, diputado nacional de Unión por la Patria, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Dijo recién Guadalupe Tagliaferri, deberíamos estar discutiendo presupuesto y estamos discutiendo por un senador que cruzó con $200.000 la frontera de contrabando. Le vamos a preguntar sobre todo esto a Carlos. Vamos a la mesa. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas ¿Cómo noches. estás? Muy bien. Antes de meternos en el Congreso en otros aspectos. Antes de meternos, déjame decir una cosa de lo que dijo Sí, Lercha claro, recién, cómo no. corroborando, pero esa inversión de 3.000 millones, vos algo también dijiste, reemplazaron con un barco la cosa que nosotros habíamos aprobado. Yo fui en ese momento la presidenta de la Comisión de Presupuestos, el acuerdo con Petronas, que desde esa entonces oposición denunciaban, nos hicieron un lío bárbaro cuando nosotros llevamos ese proyecto, decían que era un proyecto para favorecer una empresa, qué sé yo, cuánta historia, que tenía que ver con que se instalaba la planta de gas licuado y que de ahí se iba a exportar en conjunto con una de las 8 petroleras más grandes del mundo, pero curiosamente una empresa estatal, claro, porque hay que decir Petronas, que Petronas sí, es una empresa estatal. Malaya. Malaya. Y ¿sabe por qué se abortó? Porque los de Petronas se cabrearon y se fueron, porque le quisieron cambiar el proyecto que se iba a hacer en la provincia de Buenos Aires para no favorecer a la provincia de Buenos Aires. Y entonces se lo querían llevar a Río Negro. Y los tipos dijeron, no, pará, eso nos complica la vida, no es lo que teníamos acordado, y se cayó. Y terminan resolviéndolo con un barco y con una inversión muchísimo más chica. 10 veces más chica. 10 veces más chica. Digo yo para que lo tengamos en cuenta, porque a veces si no lo lees todo, hablas de 3.000 millones y bueno, pero igual son 3.000 millones. No, son 3.000 en vez de 30.000, ¿no? Eso tiene que quedar clarito. Son menos 27.000. Y diría, como producto del manejo político de una situación que desde el punto de vista empresario estaba no solo encaminada, sino resuelta. Yo me acuerdo cuál era la crítica que nos hacía la entonces oposición, que le llevamos un acuerdo ya hecho con una empresa y que parecía una reunión, porque vino la gente de YPF a explicarlo. Pero entonces, ¿cómo? Esto es el Parlamento y acá vienen las empresas, esto es un negocio, qué sé yo. Efectivamente era un proyecto importantísimo para producir gas licuado que se tenía que convertir en una de las fuentes alternativas de ingreso de divisas para la Argentina por vía de todo lo que se iba a producir y todo lo que se Corríjanme con Hernán, pero además poner una inversión de 30.000 millones en un puerto para generar el gas natural licuado, a diferencia de tener un barco que se lo lleve, en términos de puesto de trabajo y de actividad, genera mucho más que esos 30.000 millones. El barco no es tuyo, además. ¿Cómo? El barco no es tuyo, no es argentino. Claro, nada. Y además Bahía Blanca había empezado y ya tenía parte de la infraestructura. Sí, sí, claro. En la provincia de Buenos Aires. Exacto. Claro, por eso te digo, ahí subordinan a la, diría yo, mezquindad política, una cosa que la podrían haber seguido tranquilamente en su filosofía, debía encajar perfectamente. Es decir, que, Bueno, ahora están descubriendo la energía atómica también. Bueno, es una falacia. Veremos quién la descubre, yo no lo sé El descubrimiento todavía. de la energía atómica es fenomenal. Ayer, Yo estoy esperando a ver quién la descubre. Kirchner, lo ironizó bastante bien, con mucho sentido del humor, diciendo, che, ya el reactor lo hicimos, y los pequeños reactores también lo hicimos. Está todo hecho eso. La Argentina viene un proceso. Nosotros logramos exportar reactores a Holanda, desarrollados en la Argentina a través de científicos argentinos, en empresas estatales nacionales, etcétera, etcétera. Entonces, no está mal que se quiera hacer cosas en materia nuclear. Lo que está mal es decir que van a empezar a desarrollar el campo de la energía nuclear cuando la Argentina tiene un desarrollo importantísimo de un país no en vía de desarrollo, sino de un país desarrollado. Es un territorio en el que se ha avanzado enormemente y que se lo quiere negar y ocultar y decir, bueno, ahora vamos a hacer esto, ya está hecho. Carlos, por supuesto no sos senador, sos diputado nacional, Sí. pero te interpela como legislador nacional. Y como ciudadano. Y como ciudadano también, está muy bien. Como nos interpela a todos, digamos, Así ¿no? es. ¿Qué mirada tenés sobre todo lo que pasó con Cuadra en la jornada? Como siempre me causó una gran impresión positiva el discurso del senador Mayans, que te recomiendo que lo vean y lo escuchen, porque además él empieza poniendo la cosa donde la tiene que poner. Acordémonos que cuando se descubre esto, hay un evento donde está yendo el presidente y le preguntan
Dice, no, es un problema del kirchnerismo. Sí, anoche lo reiteró. Que lo arregle el kirchnerismo. Bueno, Mayans hizo su intervención diciendo, lo primero que tienen que hacer es devolver las bancas que nos robaron. Porque los ciudadanos y las ciudadanas, cuando los votaron con un programa. Y ahora son representantes de otra política. Si han decidido cambiar de política, no deberían estar ocupando una banca que viene de votos para que proponían hacer exactamente lo contrario. Es decir, hay una primera cuestión de malversación que es anterior al tema de los $200.000, que es esta malversación de la política, de este tipo que se los vota en una lista, que no es un solo problema de nombres, que tiene una propuesta, y que después, muy suelto de cuerpo, deciden hacer lo contrario. En realidad, es grave. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es el tema de la impunidad y la infragancia, ¿no? Es decir, que esto es lo que hay que señalar como dato, digamos, alevoso en este caso. Porque no es una cuestión común. Acá estamos descubriendo que un señor que se cambió de equipo así nomás alegremente, junto con otro señor, que hicieron los dos lo mismo, y que curiosamente le dan los votos. El voto del senador Cueidel, del ex senador Cueidel, genera el empate en el Senado, que habilita que Villarruel desempate, es decir, que es el voto que hace posible que se sancione la ley de bases. Que no es una ley cualquiera. Pero que además fue la firma en el dictamen de comisión que habilitó que se trate, porque sin la firma de él, eso tampoco se dice, ni siquiera podía ir al recinto. La primera cuestión es que él firma, agrega la firma que necesita el dictamen para que tenga la firma suficiente para que sea un dictamen de mayoría y el tema vaya al recinto. Es decir, me parece que el Senado ha hecho una cosa muy saludable desde el punto de vista de la política y que ha actuado con la celeridad que se tiene que actuar frente a un caso de flagrancia absoluta como es este. Y yo quiero ser aquí bien claro y cuidadoso. El tema del juicio, las denuncias y demás, para mí sigue primando el criterio de que todos somos inocentes mientras no se demuestra lo contrario. Pero hay una cuestión que se llama flagrancia. Y yo tengo acá mi carnecito de diputado, y mi carnecito de diputado dice eso, que... Es lo que recién decía la senadora Tagliaferri. A ver si lo podemos... ¿Cómo hacemos para mostrarlo esto? No, el carnecito dice artículo 69 de la Constitución Nacional. Ningún senador o diputado desde el día de su elección hasta el de su cese puede ser arrestado, excepto el caso de ser sorprendido infraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva, de la que se dará cuenta la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho. El infraganti... No soy un técnico, pero dice pena de muerte. No, delito de pena de muerte no existe. No, pena de muerte, vuelvo a leértelo, coma, voy a leértelo bien. Pena de muerte. Por ahí aclara qué tipo de delitos. Infamante, Sí. yo diría, esta es infamante, ¿no? U otra aflictiva. Es decir, la pena, esto está hecho Constitución, viene de la Constitución del 53, en la Argentina no hay pena de muerte. Te está diciendo, tiene que ser una falta grave en la que te agarraron infraganti, con la mano en la masa. Si vos vas y matás a un tipo, le pegás un tiro, la justicia igual tiene que actuar, igual tendrá abogado defensor, igual tiene derecho a la defensa, puede tener atenuante, puede tener... No, pero eso es como, a ver... Pero el infraganti lo inhabilita para poder ser representado. Es la regla de juego de ser legislador. Eso lo hablamos de ayer. Claro. Una cosa es denunciar a una persona porque dice que la mujer fue golpeada y otra que esté la filmación si la están golpeando. Por eso te digo. Si la están golpeando y se ve la filmación, ya cambió. Ahora, Carlos, ese es el infragante. Pero esto abre... recién lo decía es como el falso testimonio en un juicio. Recién lo decía la senadora Tagliaferri. Bueno, ustedes no quisieron votar ficha limpia. Mirá la cantidad de denuncias que tienen, las dobles condenas de Cristina. Decirle a la senadora que la escuche a Juliana Di Tulio hoy, cuando le preguntan le preguntan por el diputado Ritondo, dice no, el diputado Ritondo tiene derecho a la defensa, habrá un juicio, tienen que probárselo. Para el diputado Ritondo rige el principio de inocencia.
No es que si es de este lado es una cosa y si es del otro lado es otra cosa. Para Ritondo, igual que para cualquiera... Vitulio decía sobre Ritondo. Así es. Porque el periodista le pregunta, bueno, y ahora que sancionaron a Cuader hay que ir por Ritondo, tiene la Cámara de Diputados... Y Vitulio dice no. No. A Ritondo tiene que juzgarlo, tendrá que acusarlo, habrá prueba, se defenderá, se demostrará, tendrá derecho a apelar y... Nosotros también tenemos un proyecto de ficha limpia, presentado en diputados. La diferencia sustancial es que nuestro proyecto dice sentencia firme. La Corte. Claro, sentencia firme. Mientras hay una instancia abierta, no está sentenciado. No está, la sentencia firme... Eso tendría que ser completado alguna vez con el tema, como digo, una celeridad de la Corte Estoy de para su acuerdo. tema, porque Menem Para eso terminó... habría que ponerle en la Constitución a la Corte plazo para la sentencia. Porque cuando no lo tiene. la causa armas Sí, termina pero no la cuando- tiene. Claro, no Digo la tiene. esto porque Pero vuelvo sí. a repetir, Sí, dale. porque quiero ser muy claro, para diferenciarse bien, porque nos van a venir a correr ahora, ¿cómo? Dos posturas. Y sí. No, es la misma postura. Te lo mostré por eso con esto. Es decir, la flagrancia no requiere prueba porque la prueba es la flagrancia. $200.000 en un bolso, ¿qué querés que te diga? No, bueno, Fue a Cuader pasar el dice, fin no de es plata semana. mía. ¿Eh? Cuader dice, no es plata Claro, mía. ¿de quién es? Bueno, tendré que explicarlo. Bueno. O me la pusieron, que pero- yo no dijo eso. No dijo eso. No, no dijo eso. Entonces, No, lo primero que insisto, dijo es... Pero además ya tenía una No, denuncia en acá realidad- y por eso Arroyo sí, Salgado pero actúa, por la digo. denuncia de Arroyo Salgado no había para separarlo, porque Arroyo Salgado No, puede no hacer había lo que para quiera, separarlo, pero- Arroyo Salgado tiene que investigar, No, puede intervenir, pero los puede $200.000 secuestrar. justamente coincidían con el Claro, tipo de denuncia que claro. el tipo tenía. Los ya, entonces- $200.000... No, pero dice algo claro. Dice, si fuera solo lo de Arroyo Salgado, ahí corre el otro principio. claro. El proceso, El proceso y el derecho a la defensa. no hay flagrancia, digamos. No hay flagrancia. Ahora, acá el problema es que lo agarraron con la mano en la masa, como decía recién. Y bueno, tenés una filmación que le estás pegando a tu mujer. No es flagrante, no es que tu mujer dijo que vos la maltratás. Quiero compartir con vos el mensaje, el posteo de la vicepresidenta de la Nación, actual presidenta en funciones, ¿no? Porque Milei está en Italia, fue a recibir el premio Milton Friedman en Italia, el presidente. Tendrá algunas otras reuniones también seguramente. Mirá el posteo de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Parecía muy enojada en la sesión porque fue a la sesión creyendo que estaban los votos para Sí. la suspensión. Hoy el Senado reaccionó velozmente ante un hecho de corrupción. Lamentablemente tuvo un altísimo costo al permitir que ingrese una senadora de la Cámpora, lo que fortalece al bloque kirchnerista. Vamos a trabajar hasta el último suspiro, para que los K no manejen más los designios de nuestro país. Vos te das cuenta que es flagrante esto también. ¿Cómo? Es flagrante esto. ¿Qué cosa? Esto, lo que dice la vicepresidenta, el voto kirchnerista que va a tener la senadora de la Cámpora, para seguir la terminología que ella usa, es el que legítimamente Estefanía le Cora. corresponde, es el que legítimamente le corresponde como resultado de la voluntad popular. Acá están haciendo una exclusión de la voluntad del valor de la voluntad popular. La voluntad popular eligió a Cuidel para formar parte de un proyecto, de un bloque y defender determinadas políticas. Cuando Cuidel se va, entra otra persona que forma parte de lo mismo. La anomalía era que Cuidel se haya sumado a Romero, que dice jamás voté con los kirchneristas un proyecto y por eso me abstuve, dice hoy cuando explica. A Camao Espíndola, que es otro que hizo lo mismo que... Sí. claro. Entonces, forman parte de un núcleo de senadores que han sido elegidos por un segmento de la ciudadanía que los eligió para una cosa y ellos, muy sueltos de cuerpo, hacen otra. No hay manera de impedírselo, excepto la voluntad popular, salvo que haya un cambio en las reglas del juego, en la reforma de la Constitución. Yo creo que habría que pensar si no hay un tema de mandatos donde cuando a vos te eligen por una fuerza política que tiene un programa... que Bueno, tiene es una discusión, si la banca Ya es de sé. las personas o del partido. Pero, ¿y las personas tienen derecho a O los traicionar? límites del Dejá- xenofobismo, ¿no? Claro, Claro. porque dejá si es de la persona o del partido. Yo creo que ahí- Yo soy la persona. Sí. Ahora, yo entré en una lista. Esa lista tiene un programa. Esa lista dice un montón de Sí, cosas hay respecto del rol del Estado, de la distribución del ingreso, de las políticas impositivas, de los derechos de los trabajadores, de todo lo que... posiciones sobre todo eso. Y yo el día siguiente que me eligieron,
me cambio de equipo y me voy al equipo que quiere hacer exactamente lo contrario del mandato que me dieron los que me votaron, porque a mí me votaron con un mandato. Hay una traición al mandato original. Ese no lo tiene Villarruel. A Villarruel la votaron para eso porque y al propio Milei. Es legítimo. Todo el tiempo podríamos discutir si la motosierra era solo para la casta o si era cierto lo que decía, pero en definitiva dijo, voy a hacer el ajuste más grande de la historia. Es decir, nadie puede decir que Milei no dijo en términos generales que iba a hacer lo que está haciendo. Carlos. Pero estos tipos que se cambian de equipo... Vos sabés que ahora, en este momento, hay una discusión, debe haber reuniones de todo tipo y consultas a abogados constitucionalistas, se lo planteamos también a Tagliaferri. Sí, ya lo leí. Hay quien está planteando que la sesión es nula, Sí. porque Milei no estaba, Sí. Villarruel era en funciones de Claro. presidencia y no podía estar presidiendo la sesión. ¿Te imaginas esa escena? Y Después de sería todo- un bochorno, yo diría, y un demérito enorme que hagan eso en una votación que salió 61 a 5 a 1. 61 a 5 a 1. La contundencia del resultado, querer resolverlo con una chicana legal de que si el presidente estaba volando, la vicepresidenta era la presidenta en ejercicio, entonces tenía que haber presidente. No cambiaba el resultado de la votación porque la vicepresidenta no vota. Por lo tanto, chicana, pero por donde se la mire. Las chicanas a veces tienen éxito, pero no me vas a negar que no es una... Porque si siquiera se tratara de alguien cuyo voto importa, la vicepresidenta votó una sola vez para en definir la ley ley bases para defender el voto de Quaidel. La última, Carlos, no es menor. ¿Qué sabes de las extraordinarias y qué pasa con el tema del Se han presupuesto? convertido en súper extraordinaria porque no va a haber. Es decir, Bueno, Francos ayer creo que dijo que por ahora no había acuerdos para llevar a extraordinarias. el diputado Esper, presidente de la Comisión de Presupuesto, fue más contundente. Dijo, como no va a haber extraordinarias, no va a haber presupuesto. Es decir, Y la lectura es punto, por suerte, sería. no, bueno, pero porque, No digo vos, porque digo, quieren, sí. pero está claro. Sí. Pero además, vuelvo a repetir, lo dije acá la vez anterior, no se trata de presupuesto sí o presupuesto no. Se trata de solo hay presupuesto si es el nuestro sin cambiarle una coma, que es lo que vienen diciendo todo el tiempo. En realidad, en el fondo, hay una ratificación de la negación del papel del Parlamento y de la división de poderes. El Parlamento es un trámite que la Constitución les pone y que no tienen otro remedio que cumplir, y entonces tienen que mandar leyes y proyectos y cosas por el estilo. Pero en realidad lo que no quisieron es que haya Parlamento. Ese es el fondo verdadero de la cuestión. Entonces, el diputado Esper, cuando le preguntó un diputado en la Comisión de Presupuesto cuál es el dictamen del oficialismo, dijo, el dictamen del oficialismo es el proyecto del Ejecutivo sin cambiarle ni una coma. Y luego, el día que suspendió la reunión de presupuesto, dijo, solo hay presupuesto si tenemos los votos suficientes para asegurar que se apruebe el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo sin ninguna modificación. ¿Te das cuenta que está diciendo, si el Congreso acepta actuar como una oficina de trámite, nosotros cumplimos con la formalidad y el trámite? De lo contrario, hacemos la nuestra. Eso Bueno, es lo que... Mientras pueda lo va a sí, hacer, ¿no? y seguro. Carlos, gracias.